la conversación de hoy. Dos personas fueron capturadas ayer después de darle muerte a Cleofas Ortega, investigador de la Policía Nacional Civil. Luego de este ataque que tuvo lugar en la avenida Elena, las fuerzas de seguridad incursionaron en el Gallito. En ese operativo y operativos subsiguientes se han detenido a más de 14 personas, esos son los datos que tenemos que tener claros, y que se cree forman parte de la Mara Salvatrucha. Para conversar sobre lo que ocurrió ayer, esta trágica muerte del inspector de la Policía Nacional Civil, en la que también fueron abatidos, dos personas que se cree que pertenecen a la Mara Salvatrucha, y también a entender qué es lo que está pasando hoy en seguimiento a lo que pasó ayer, ya nos acompaña el inspector Edwin Monroy. Él es del Departamento de Prensa de la Policía Nacional Civil, a quien le agradecemos mucho el que esté con nosotros en Hora 15 para hablar de todo lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas. Así que, inspector Monroy, muy buenas tardes, bienvenido a este espacio. Gracias, muy buenas tardes, licenciada Beatriz, amigos de Hora 15. Agradecemos el espacio que nos brindan para poder informar a la población de las acciones que realiza Policía Nacional Civil en el combate frontal a estas estructuras criminales que son las maras y las pandillas, y también estas estructuras que se dedican a la venta de drogas. Prueba de ello, pues, fue lo suscitado hace apenas 24 horas, donde, para empezar, como Policía Nacional Civil, lamentamos el fallecimiento de nuestro compañero investigador Cleofas Ortega Guzmán, de 32 años de edad, pues daba seguimiento a 3 integrantes de esta estructura criminal que pertenece a un grupo que se estableció en el barrio El Gallito. En esto, pues, el compañero al momento de la intervención es recibido a balazos y se va gravemente herido, o es trasladado gravemente herido al hospital 719 Alix, donde posteriormente a su ingreso falleció. Derivado de esto, pues también hay personas capturadas en la primera intervención que realiza Policía Nacional Civil. Miembros activos de la Mara Salvatrucha, uno de ellos también, pues, al ser repelido, sufre heridas de arma de fuego, fallece en un centro hospitalario, tatuado, totalmente identificado como miembro activo de la Mara Salvatrucha. 2 más que son detenidos y trasladados hacia Torre de Tribunales. En ese momento se incautan 2 armas de fuego. Posterior a eso y a la información que venían trabajando los investigadores que tuvieron el primer acercamiento y enfrentamiento con estos cobardes delincuentes, pues se extienden las operaciones policiales a el barrio El Gallito, ubicado en la zona 3, donde los agentes en algún momento, pues, también son recibidos a balazos. Hay una intervención que al final de cuentas, luego de varias incursiones, deja como resultado 19 personas detenidas y remitidas. 14 de ellos son adultos y 5 de ellos menores de edad, todos integrantes de esta estructura criminal que pertenece a la Mara Salvatrucha, que colabora con una estructura que se dedica a la venta de droga en el sector del barrio El Gallito. Aparte de eso, una fuerte cantidad o una gran cantidad de armas de fuego, 14 armas de fuego tipo fusil, entre carabinas y fusiles de asalto, y 14 armas de fuego tipo pistola. Esto, pues, es el resultado del operativo realizado el día de ayer, que terminó en horas de la mañana de este día jueves 25. Inspector, me da mucho gusto de saludarlo, deseo que tenga buena tarde. Yo quisiera preguntarle qué está pasando en el barrio El Gallito, porque lo que ocurrió hace algunas semanas, donde hubo un mega operativo, no es la primera ocasión en la que el Estado de Guatemala trata de tomar control del barrio El Gallito. Yo recuerdo que durante la administración del expresidente Álvaro Colón Caballeros se hacía una dinámica similar. Recuerdo que eran 2,000 agentes entre policías, militares, agentes del Ministerio Público y demás, y los resultados también se contabilizaban en quizás 1 o 2 docenas de personas capturadas y alguna incautación. ¿Ha habido una mutación en cuanto a las estructuras del crimen dentro del barrio El Gallito? Históricamente era un reducto de narcotraficantes, pero ahora parece haber una simbiosis entre el narco y las pandillas. ¿Qué está pasando, inspector? Licenciado Juan Carlos, muchas gracias, el gusto es mío, agradecemos el espacio. Permítame comentarle que la lucha frontal en contra de estas estructuras criminales
las maras, las pandillas y por supuesto personas que se dedican al narcotráfico en gran cantidad y al narcotráfico en pequeñas ventas como el narcomenudeo, siempre ha existido por parte de la Policía Nacional Civil esta lucha en contra de estos grupos criminales. Pero resulta que, como usted muy bien ha indicado, conforme el paso del tiempo, anteriormente solo se tenía el conocimiento que era un grupo criminal que operaba en el barrio del Gallito. Unos personajes ya mencionados o ya conocidos por muchas personas, los famosos Taradura. Pero ahora resulta que no es solo este grupo o esta estructura criminal, sino que ahora han buscado una alianza con integrantes de la Mara Salvatrucha, que están al servicio de ellos en el tema del traslado de drogas y del sicariato y la custodia en cuanto para tener el control de ese sector de la zona 3. Sin embargo, en menos de 15 días han habido 2 operaciones que con el resultado de ayer en esas operaciones suman alrededor de 35 personas detenidas, algunas de ellas en flagrancia, como la mayoría de ayer. Algunos de ellos no solo tenían las armas de fuego de alto poder, sino también tenían órdenes de captura y tenían varios antecedentes: asesinato en grado de tentativa y por supuesto la operación de hace 15 días que permitió detener a personas con orden de aprehensión e incautar armas de fuego. Es decir, en 2 operaciones, alrededor o más de 30 personas capturadas, licenciado Juan Carlos. Inspector, ¿cuál es la situación en este momento en el Gallito? ¿Cómo están los vecinos? Permítame comentarle, licenciada, que los vecinos, ellos callan, ellos no dicen, no denuncian por algún tipo de temor que puedan tener, porque son residentes de ese lugar. Sin embargo, ayer se pudo observar que los vecinos pues estaban contentos con el actuar policial, porque este grupo o esta estructura criminal está ahí y sabe que están los vecinos, pero están atemorizados. Con la acción de ayer se pudo demostrar que aún en los tejados, aún en los techos de las viviendas, la Policía Nacional Civil no escatimó esfuerzos, los siguió, los redujo al orden, los capturó y los presentó ante el juez competente. Hay algunos vecinos que muy discretamente se acercaban y decían: buen trabajo, y tiene que ser. Algunos de los vecinos muy discretamente, porque ellos saben que el actuar de la Policía Nacional Civil es bueno y saben que, quiera o no, sacan de circulación de esas calles del barrio El Gallito, sacan de circulación a esos sicarios, a esos colaboradores de esa estructura criminal que en algún momento pues ha tenido sometidos a los vecinos. Inspector, entiendo que la captura de menores de edad está relacionada principalmente a formas de comunicación y de información, de poder mantener control y conocimiento de quién está circulando dentro del barrio El Gallito. ¿Es así la forma de operar? Efectivamente, así es la forma de operar de este grupo delictivo. Incluso en el operativo pasado se localizaron o se incautaron 12 radios transmisores, que eran los que en algún momento ellos utilizaban como comúnmente o como coloquialmente dicen ellos, para tirar señal al momento de notar la presencia policial. Ellos utilizan mucho a los menores para hacer sus colaboradores, sus famosos paros o banderas, para poder dar aviso en algún momento cuando ingresan los compañeros licenciados. Inspector, ¿hay presencia policial permanente en El Gallito o solo ingresan a este lugar en este tipo de incursiones como las que hemos visto en las últimas semanas? Hay presencia policial, licenciada Beatriz, hay presencia policial por parte de la Comisaría 11, por parte de las Fuerzas Especiales de Policías y el apoyo del personal antinarcótico, que en algún momento en la parte, en los alrededores del barrio El Gallito, pues realiza algunas identificaciones. Sin embargo, en algún momento requerido, porque esto no terminó ahí, hay más trabajo de investigación, hay más trabajo que se está realizando por parte de unidades especialistas de Policía Nacional Civil, que en algún momento pues se requiere mayor presencia policial. Hay presencia policial por parte de la Comisaría 11, como repito, y
unidades especialistas que pueden apoyar de manera inmediata. Inspector, ¿se ha podido determinar si los lugares que sirven de guarida para estas estructuras criminales, tanto para los Caradura como para los Mara Salvatrucha, son fruto de extorsiones de gente a la que sacan de sus viviendas? ¿Se han adquirido estas viviendas de manera irregular o si las alquilan? ¿Cuál es la forma en la que logran instalarse dentro del barrio El Gallito? Hay formas en las que han logrado instalarse. En algún momento, personas que tienen ese temor que les pueda suceder algo, a ellos y a sus familias, ellos lo que han hecho en algún momento es salir del barrio El Gallito y dejar sus viviendas. Pero también hay personas que salen y dejan alquiladas sus viviendas. Esa es otra de las cosas. Son dos cosas, licenciado Juan Carlos. En un momento salen y abandonan su vivienda, es visto por estas personas y se han instalado. O salen del barrio El Gallito y ponen en alquiler su vivienda, que es algo que les genera ingresos y que lo aprovechan estos grupos criminales. Pues bien, inspector, le agradecemos mucho su tiempo, le agradecemos que nos haya comentado sobre estos operativos que se están desarrollando en el barrio El Gallito y sobre lo que aconteció en las últimas horas. Nosotros debemos ir a la pausa. Regresamos con más en Hora 15. La entrevista en Hora 15. Y pasamos ahora a otro tema aquí en Hora 15. Nos acompaña por la vía telefónica el licenciado David Casasola. Él es investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, conocido como el CIEN. Y con él vamos a conversar sobre la victimización. Un estudio reciente da a conocer que, entre otros datos, aumentaron en el último mes las denuncias relacionadas con 9 delitos que son a los que se le lleva el monitoreo: los homicidios, los secuestros, las violaciones, las lesiones, las extorsiones y los robos de vehículos, motocicletas, furgones con mercadería y residencias. Hay más denuncias vinculadas con estos delitos. Para comprender las implicaciones que hay detrás de estos números, pues bien, le damos la bienvenida al licenciado Casasola. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola, Beatriz, muy buenas tardes. Juan Carlos, un gusto. Aquí listo para compartir con usted. Licenciado Casasola, buenas tardes, me da mucho gusto de saludarlo. ¿Le parece si comenzamos definiendo el tema victimización? Claro, con mucho gusto. Bueno, nosotros algo que acostumbramos a dar seguimiento es, por un lado, a la tasa de homicidios y por otro lado a la tasa de denuncias de delitos. Y hago énfasis en la palabra denuncia porque es muy distinto trabajar con una estadística de homicidios, que lamentablemente pues tenemos los cadáveres como referencia para llevar un registro, a hablar de denuncias, porque no todas las personas que son víctimas de un delito denuncian. Entonces, lo que usualmente hacen los países, especialmente al momento de retroalimentar sus políticas públicas, es hacer una encuesta para entender y monitorear la ocurrencia de delitos en la población, ya que de lo contrario, únicamente a nivel de registros, se puede tener una visión parcial de lo que está pasando en una población, porque solo se observa lo que se denuncia, pero no necesariamente lo que está ocurriendo. Entonces, cuando hablamos de victimización, estamos hablando de una pregunta o de una serie de preguntas que buscan entender si la persona o la familia, en un periodo de referencia, usualmente un año, ha sido víctima de un delito. En el caso de Guatemala, en toda su historia, solo ha hecho una encuesta de victimización. Esta encuesta se hizo en el 2017-2018, pero los resultados se dieron a conocer en el 2021. Entonces nosotros, tomando ventaja de que hay otras encuestas que tienen otro propósito, como una encuesta que realiza la Universidad Francesco Marroquín, en donde se mide la actividad emprendedora, allí se hacen algunas preguntas de ocurrencia de delitos y tomamos de referencia esos resultados para poder ilustrar la situación de la victimización del país. Y en términos generales, ¿qué es el resultado concreto que obtiene su estudio, licenciado Casasola? Con gusto. Bueno, hay una serie de preguntas y es importante resaltar que una encuesta de victimización cuyo propósito sea eso, medir
la ocurrencia de delitos va mucho más profundo. Puntualmente, donde nosotros tomamos la información tiene un propósito diferente, pero como pues también para los emprendedores la situación de inseguridad es desafiante, básicamente pues tenemos 4 grandes preguntas y respuestas, y la primera de ellas es si la persona, estamos hablando de una persona adulta con representatividad nacional, si en el último año, en los últimos 12 meses ha sido víctima de algún delito. Lo que nosotros vemos a través de esta encuesta y los resultados es que pues prácticamente, estadísticamente hablando, entre el 2022 y el 2025 hemos tenido una victimización que oscila entre el 17% y el 19%, es decir, alrededor de casi 2 de cada 10 personas el último año han sido víctimas de un delito. Entonces, ese es como nuestro punto de partida, y ya luego de tener ese dato, pues hacemos preguntas tanto a quienes denuncian para entender, a quienes no denuncian para entender por qué no lo han denunciado, y una vez sabemos que alguien ha sido víctima, preguntamos hacer el delito del que han sido víctimas. Entonces, voy a hacer aquí 2 acotaciones y ya luego podemos seguir conversando. Lo que nosotros vemos de estas 2 de cada 10 personas que son víctimas de un delito es que, a pesar de que esa ocurrencia no ha cambiado en los últimos 4 años, sigue siendo alrededor de 2 de cada 10, sí está cambiando la composición del delito. Lo que nosotros observábamos, especialmente antes de la pandemia, era que el delito más reportado era el robo y el asalto. Casi 6 de cada 10 personas víctimas de un delito decían que el delito del que fueron víctimas era un robo o un asalto. Esto ha ido cambiando. Ahora en el 2025, 4 de cada 10 han sido víctimas de un asalto, de un robo o un asalto, pero lo que ha empezado a cambiar es que ahora observamos una mayor presencia de extorsiones y de estafas. Es decir, estos delitos no solo han ido aumentando, especialmente el de la extorsión a nivel de denuncia, sino a nivel de ocurrencia. Vemos que la actividad delictiva ha ido moviéndose hacia hacer algo un poco más planificado o algo de alguna manera conectándose con la tecnología en cuanto a las estafas, en cuanto a las extorsiones, teniendo información y presionando. Y eso es una parte que nosotros hemos detectado, y si quieren hago ahí una pausa y de ahí puedo traer otro tema sobre esta encuesta. Yo quisiera entrar en ese tema, licenciado Casasola, porque me preocupa la muestra que refleja el estudio de un incremento muy sustancial en el tema de las estafas, pero también todavía más sustancial en el tema de la extorsión. Efectivamente, y esto creo que ese es el ejercicio que uno hace. Tenemos a la mano evidencia que confirma que estas denuncias que vemos que se han aumentado en los últimos meses, en los últimos años, por ejemplo, el delito de extorsión, es porque está ocurriendo más el fenómeno, porque usualmente, ¿qué es lo que ocurre? Como solo vemos denuncias, las personas pueden decir, no, es que hay más confianza, y como hay más confianza, ahora la gente denuncia más, pero la realidad es que hasta que uno tiene este tipo de instrumentos, uno hace estas mediciones, que de nuevo digo, no son perfectas porque el propósito de esta encuesta es otro, pero nos da una luz acerca de la victimización y el tipo de delitos. Hoy podemos unir las 2 piezas y decir, están aumentando las denuncias de extorsión, estamos llegando a más de 2,000 denuncias por mes por el delito de extorsión, y está aumentando la incidencia de la extorsión a nivel poblacional. Entonces esto es una luz roja definitivamente de que algo está pasando. No es porque la gente confía más, porque la gente está siendo más extorsionada, y eso pues tiene muchas implicaciones, desde estrategias de prevención, desde estrategias de contención, hasta pues los desafíos que enfrentan estas familias que están siendo víctimas de este tipo de... Licenciado Casasola, ¿qué hay de los homicidios que ha dominado los titulares casi todo este año? Bueno, esa es una interesante pregunta, y esto de alguna u otra forma podemos tenerlo visto, no necesariamente con la encuesta de victimización, sino ya lo podemos ver directamente con las estadísticas, porque pues esta estadística, a diferencia de un registro administrativo,
pues una vez lamentablemente se encuentra el cadáver, ya se tiene una estadística, y esta estadística lo que nos está diciendo es que en el caso de Guatemala, a nivel país, el 2025 ha sido un año marcado por consistentemente cada mes hemos tenido más personas asesinadas que el año pasado. Cada uno de los meses, de una forma consistente, ha excedido la cantidad, y eso lo que implica es que tenemos una tasa mayor. En agosto tuvimos 11 homicidios más de los que tuvimos en agosto del 2024, y a la fecha de hoy, en los primeros 8 meses del año, tenemos 338 homicidios más, y eso de alguna forma explica porque ahora la tasa ya está en un 17.7, viniendo de 17.66 en julio del presente año. Entonces, a diferencia de hablar de extorsiones, que en extorsiones sí podemos matizar las denuncias y lo que nos está diciendo una encuesta de victimización, a nivel de los homicidios, pues sí van a haber diferencias entre la contabilización que lleva INACIF, Policía Nacional Civil, Ministerio Público, pero usualmente las tendencias coinciden, y lo que de pronto la tendencia muestra es que seguimos teniendo una presión hacia el alza. Licenciado, me llama mucho la atención el tema del motivo por qué el ciudadano no denuncia. O sea, a pesar de ser víctima de algún delito, el ciudadano decide no denunciar, pero lo que muestra el estudio es que hay un incremento en esa percepción de que, ¿para qué denuncio si no sirve para nada? Sí, efectivamente. Esto es algo, la pregunta que nosotros hacemos una vez identificamos que fueron víctimas de un delito y qué tipo de delito fueron víctimas, es si presentaron o no una denuncia. Entonces, esta serie que nosotros analizamos es una serie que va del 2016 al 2025, y lamentablemente lo que domina es que más de la mitad de la población no denuncia. Han habido mejoras, sí, es decir, antes era el 66% de las víctimas quienes no denunciaban, ahora ya estamos llegando a un 55%, pero seguimos teniendo más de la mitad de la población sin denunciar un delito, y eso es importante tenerlo en la mesa. ¿Por qué? Porque si no se tiene una encuesta de victimización y solo estamos hablando de denuncias, básicamente estamos dejando de ver casi que el 6 de cada 10 delitos. O sea, si nosotros planeamos nuestras estrategias, o a nivel de gobernación se planifican las estrategias para contener los delitos, están con un porcentaje nublado, por así decirlo, porque no están teniendo toda la información, porque hay población que no denuncia. Entonces, eso es importante, y recordando lo que tú subrayabas, efectivamente hay razones muy claras y contundentes del lado de la población, y hay un factor que podemos combinar, ¿verdad? Hay un tema donde la razón es que no cree que sirva de algo, es decir, van a denunciar y no va a pasar nada, y esto es la razón del 15%, casi el 16% de la población en el 2025 que fue víctima de un delito y no denunció. El 16% dice, no creo que sirva de algo, y el 20% dice, no confío en las autoridades. No siento que el irlo a hacer es algo que me va a dejar en una mejor situación, y esa desconfianza, más el no considerar que sirva de algo, terminan explicando el casi 35% de las razones por las que no se denuncia, y algo que ha ido creciendo en el tiempo, y es importante resaltarlo porque antes esto era casi el 14%, ahora es el 20% de las razones por las cuales no se denuncia, es el temor a represalias. Y esto de alguna forma se conecta con la evolución que han tenido algunos delitos, por ejemplo la extorsión, porque las personas se sienten ubicadas, se sienten identificadas por parte de sus victimarios, y si no se dan elementos de confianza, eso puede seguir haciendo que la tasa de no denuncia siga siendo lo usual, la regla y no la excepción. En otras palabras, la gente no denuncia porque teme la impunidad, que sus casos simplemente no lleguen a otra cosa. Licenciado Casasola. Aquí hay varias lecturas. Precisamente hay un tema, yo creo que de señales importantes, y la señal es la denuncia tiene un resultado final. Creo yo que es ahí donde es importante matizar
muchas de las comunicaciones que hay en el Ministerio Público, donde se habla de gestión de casos, pero no se habla de condenas, de sentencias. Entonces, cuando uno mira la gestión de casos, la mayoría de las gestiones de casos terminan en desestimación o archivo, y eso se ve en diferentes tipos de delitos, y de alguna manera ese es un mensaje que llega, y llega también a nivel individual, de personas que presentan una denuncia y pasando cierto tiempo reciben una llamada para desestimar, y pues ahí es la forma en que se gestionan los casos. Entonces, sí hay un tema de ver cómo se logra elevar la capacidad de investigación para reducir responsabilidades individuales, y luego el otro paso en la cadena de justicia, ¿verdad?, que es la celeridad dentro del sistema judicial, para que una vez los casos ingresan con una acusación, sea una justicia pronta, ¿verdad? Porque al final, en esa misma instancia, en un estudio que se publicó en el 2017, que es lo más reciente que tenemos, estamos hablando que hay casos que pueden tardar casi 2 años en lograr una sentencia. Entonces, yo creo que el desafío es bien amplio cuando empezamos a reflexionar sobre la impunidad como una disuasión para denunciar. Tenemos que ir a la pausa, pero regresamos para seguir conversando con el licenciado David Casasola sobre este tema. Ustedes están en Hora 15. Bien, estamos hablando sobre los términos de victimización y de cuánto se denuncian los delitos de los que son víctimas los guatemaltecos. Licenciado Casasola, ¿cuán importante es actualizar este tipo de estudios con una periodicidad menos, que la brecha no sea tan grande entre un estudio y otro? Es vital porque es una manera de tener una visión más precisa del fenómeno criminal del país, pero este es nuestro talón de Aquiles. O sea, la estadística, no solo a nivel de temas de seguridad, sino a todo nivel, pues lamentablemente tiene esa característica, ¿verdad? Que es algo que tarda en actualizarse, algo a lo que en el margen pareciera no tener tanta importancia, pero en ese tipo de contextos es la única forma de terminar de comprender, fuera de la tasa de homicidios, si se está teniendo o no se está teniendo éxito a nivel de las diferentes intervenciones, que si bien en algún momento hablamos de impunidad, también hablamos de prevención del delito, ¿verdad? Aquí es un tema muy integral, en donde si no se cuenta con ese tipo de instrumentos, pues lamentablemente vamos a ciegas y vamos a lo que a nivel de redes se percibe, pero sin una encuesta también no se puede tener idea de la percepción de seguridad. Licenciado Casasola, para tratar de optimizar el tiempo, yo quisiera preguntarle cuál es la principal recomendación que ustedes emiten desde el CIEN a partir de los datos obtenidos por este estudio. Mire, además de que las autoridades puedan retomar la elaboración de una encuesta de victimización, sí es muy importante que existan estos esfuerzos entre Policía Nacional Civil y Ministerio Público por integrar fichas para recibir denuncias, para que de una manera más rápida se pueda trasladar la información para hacer investigación. Vemos que todavía, a pesar de que ha crecido la denuncia en el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil es el lugar donde más se denuncia, y segundo, seguir insistiendo en medios muy seguros de denuncia para poder combatir el tema de la desconfianza, además de dar resultados con condenas y que se vea que la denuncia tiene un impacto a nivel de la población. ¿Cuán importante es la denuncia anónima, licenciado Casasola, en este contexto? Es un mecanismo que últimamente ha ido tomando más relevancia. Yo diría el anonimato y también el hacerlo electrónico. Anteriormente las denuncias se hacían de forma presencial, únicamente las extorsiones se podían hacer de una manera, por así decirlo, virtual. Luego de la pandemia o durante la pandemia fue uno de los hitos que se logró, que ya se logran recibir denuncias por otros canales, pero es un tema integral. Es importante no solo tener la denuncia, sino tener un acompañamiento oportuno para la víctima. De pronto se han creado modelos, por ejemplo, a nivel de mujeres sufriendo violencia, a nivel de la niñez, pero eso es algo importante de seguirlo expandiendo hacia diferentes tipos de delitos que requieren esencialmente no solo tener información de la víctima,
sino el poder tener más elementos. Así que la denuncia anónima es un paso, pero ya la atención integral es otro, porque hay muchos delitos que no es suficiente con una denuncia anónima para poder avanzar bien. Licenciado Casasola, le agradecemos mucho el que nos haya concedido este tiempo a este espacio de Hora 15. Nosotros debemos ir a la pausa, pero regresamos para despedir esta emisión.